Good morning, welcome to your channel Inglesparatuvida. Hello class, how are you today? Today we are going to work on definitions. And when we talk about a word, it's very important not only to know the immediate translation from English to Spanish, for example, but also to know how to define the word, right? Suppose that you are traveling to another country and you really do not remember how to say that word in English. Perhaps if you use the definition, they can tell you or offer you what you are looking for. Les decía, les daba la bienvenida al canal Inglés para tu Vida y les decía que a veces necesitamos la definición de una palabra, no solamente el equivalente o la traducción de inglés a español o viceversa, sino también la definición del objeto en sí. En el caso, por ejemplo, que viajemos a otro país y se nos olvide el nombre de la palabra en sí, sin embargo vamos a una tienda o a un lugar para hacer una compra, pero con la definición estaríamos de alguna forma salvados y podrían vendernos o ofrecernos lo que estamos buscando. Otra de las razones para usar definiciones en inglés es que nos amplían el vocabulario, haciéndonos más fluidos en el idioma, ¿sí? Es decir, es muy importante que manejes las definiciones de las palabras en inglés, ¿sí? Te va a servir un montón. Por ejemplo, hay dos maneras de definirlas cuando tenemos palabras en singular y cuando tenemos palabras en plural. Cuando tenemos palabras en singular podemos decir algo así como it's an que entre en la vista. It's an object that we use for, y como les he puesto una S es para indicar que es singular, y luego viene ing, es decir, un verbo en ing. Vamos a tratar de repetir la oración. It's an object. It's an object that we use. It's an object that we use. It's an object that we use for cutting. It's an object that we use for cutting. Un objeto que usamos para cortar. Puede ser un cuchillo, ¿no? A knife, depende de lo que digamos luego que estamos cortando. Papel, carne. Si fuera plural, they are objects that we use for, plus ing. They are objects that we use for cleaning. They are objects that we use for coloring. ¿Qué tal? Son objetos que utilizamos para colorear. They are objects that we use for coloring. They are colors. Y son los colores. It's an object that we use for washing the clothes. It's an object that we use for washing clothes. Es un objeto que utilizo para lavar la ropa. Puede ser detergente, right? Jabón, right? It can be soap. It can be washing powder, el detergente. Entonces, con estas dos frases que las vamos a volver a repetir, it's an object that we use, it's an object that we use for, it's an object that we use for, plural, they are objects that we use, they are objects that we use for. Vamos a tratar de trabajar con algunas definiciones muy simples de objetos que tengo en la mano. A ver, empecemos con este de aquí. It's an object that we use for protecting from the sun. Creo que esto es así. It's an object that we use for protecting for the sun. Ahora, como ven, este detalle de aquí vamos a suponer que es para dama, entonces podemos decir it's an object that women use, pero ya no sería use porque si es ropa puede ser wear. It's an object that women wear for protecting for the sun. It's an object that women wear for protecting from the sun. Y sería a hat. Ahora, en el caso que sea masculino, podríamos decir it's an object that men wear. It's an object that men wear for
protecting from the sun. It's an object that men wear for protecting from the sun. Para protegerse del sol. Creo que este es para varón, ¿no? Ok. Ahora. It's an object that we use for smelling beautifully. Es un objeto, un producto que utilizamos para oler rico. It's an object that we use for smelling great. ¿No? It's a bottle of perfume, for example. Siguiendo con la ropa, vamos a buscar another. A ver, este de aquí. Ok. It's an object that women, sí, definitivamente. It's an object that women wear in summer. It's an object that women wear in summer. Claro, ahí podría haber una infinidad de cosas, desde vestidos, sombreros, pareos, bikinis, shorts, t-shirts, ¿no? Entonces habría que especificar más. It's an object that women wear on their feet, right? When walking in the summer, for example. Es un objeto que usan las mujeres en los pies, generalmente cuando es verano. It's a sandal. Si estamos hablando de plural, podríamos decir they are objects that women wear on their feet when it's summer. Son objetos que usan las mujeres en los pies cuando es verano. Por supuesto que los hombres también utilizan sandalias en verano, ¿no? Ok. What else can we say? A ver, vamos a dejar esto por aquí. Aquí. What about this? It's an object that we use. Ahí sí, todo lo que sea ropa, que no sea ropa, va con use, y lo que es ropa, accesorios, wear. It's an object that we use for listening to music. It's an object that we use for talking on the phone, porque también recibimos llamadas. It's an object that we use for listening better. Es un objeto que utilizamos para escuchar la música mejor, para hablar por teléfono. Well, they are headphones. Y luego su nombre en inglés son audífonos, ¿no? They are headphones. What about this one? It's an object that we use to light fire. To light a cigarette. To light fire. It's an object that we use to light fire. What is it? A fire lighter. What else? They are objects, a pesar que es una sola pieza, está en plural, los lentes, ¿sí? Los anteojos, en plural. They are objects that we use to see better. They are objects that we use for seeing better. Son objetos que usamos para ver mejor, también puede ser un larga vista. They are objects that we use on our face, que usamos en nuestro rostro, for seeing better, ¿no? Son objetos que utilizamos para ver mejor, para leer de lejos. They are objects that we use for reading at a distance, para leer a una cierta distancia. Okay? Well, excellent class. Thank you very much for your attention. Practice this exercise. Do not forget to subscribe to your channel Inglés para tu vida, and see you in our next class. Bye!